A las 3 de la madrugada, el teléfono vibró sobre la mesilla. Era un texto de mi hija Renata. Madre, sé que usted aportó $280,000 para esta casa, pero mi suegra no desea su presencia en la cena de Nochebuena. Espero que lo comprenda. Leí el mensaje 3 veces, y cada lectura acentuaba un dolor más profundo que la anterior. No contesté en ese instante. Me quedé observando la pantalla brillando en la penumbra, mientras sentía que algo en mi interior se quebraba definitivamente. En esa hora de la madrugada, todo parece más denso, los silencios resuenan con mayor intensidad y las verdades que hemos arrastrado durante años se vuelven insoportables de soportar. Yo había entregado $280,000 para que mi hija y su marido pudieran tener un hogar decente, una casa con un patio, con espacio para los hijos que quizás llegarían algún día, con amplios ventanales que dejaran pasar la luz del alba, un hogar donde, aparentemente, mi presencia ya no era aceptada. Me levanté lentamente, sin prender ninguna luz. Me dirigí hasta la ventana y contemplé la calle desierta. Las luces de Navidad de las otras casas titilaban con un brillo tenue a lo lejos. Recordé todas las ocasiones en las que me había callado, todas las sonrisas forzadas cuando algo me hacía daño. Todas las veces que había dicho que todo estaba bien, cuando en realidad nada lo estaba. Mi nombre es Lorena Ugalde, tengo 60 años, y en esa madrugada del 16 de diciembre, algo dentro de mí se transformó para siempre. Tomé el teléfono y escribí una única palabra, comprendido, pero lo que nadie conocía, ni mi hija, ni su marido, y mucho menos aquella suegra que me había eliminado del menú festivo, era que aquella vivienda aún estaba registrada legalmente a mi nombre. Yo había cubierto hasta el último centavo. Yo había firmado la escritura de propiedad, y en esa madrugada, agotada de pasar desapercibida, de ser utilizada, de ser la que constantemente transige, tomé una resolución que alteraría la celebración navideña de todos. No asistiría a esa cena, de eso estaba segura. Pero ellos tampoco lo harían. Nadie estaba preparado para lo que se aproximaba. Porque en ocasiones, cuando una mujer llega al límite, no alza la voz, simplemente ejecuta su decisión, y las repercusiones son ineludibles. En ocasiones depositamos nuestra confianza en quienes menos lo merecen. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien querías? Comparte tu experiencia. Me gustaría conocerla. Hace 4 años, cuando Renata me presentó a Mateo, me sentí alegre. Mi hija había conocido a un hombre cortés, dedicado a su trabajo, de buenos modales, un arquitecto que hablaba de sus planes y de su porvenir con una certeza que reconforta a cualquier madre. Recuerdo la tarde en que vinieron a mi hogar para anunciarme que contraerían matrimonio. Renata llevaba un vestido color celeste, sus ojos tenían esa luminosidad que solo proviene del amor sincero. Madre, deseo que conozcas a la familia de Mateo el próximo domingo, me dijo mientras apretaba mi mano. Preparé mole poblano, arroz a la mexicana y unos tamales de rajas que me enseñó a elaborar mi propia madre. Adorné la mesa con el mantel bordado que reservaba para eventos importantes. Llegaron puntualmente Mateo, su padre, don Ignacio, y ella, doña Eugenia, una mujer de estatura elevada, con el cabello impecablemente arreglado, portando una elegancia que inspiraba respeto. Lucía un collar de perlas y una sonrisa que nunca alcanzaba a iluminar su mirada. Mucho gusto, señora Lorena, pronunció, estrechándome la mano con una frialdad palpable. ¡Qué casa tan acogedora! Esa palabra quedó grabada en mí. No dijo bonita, no dijo cálida, dijo acogedora, como quien pronuncia la palabra modesta sin hacerlo explícito. Durante la comida, doña Eugenia apenas probó el mole. «Ay, es que yo tengo un estómago muy delicado», comentó, llevándose una mano al pecho. «No tolero los alimentos picantes». Mateo comió con buen apetito. Don Ignacio elogió mis tamales, pero ella observaba todo como si estuviera inspeccionando, la casa, los muebles, a mí misma. Al marcharse, Renata me abrazó en la entrada. «¿Verdad que son encantadores, madre?» Sonreí y asentí con la cabeza. Sin embargo, algo en mi interior ya había detectado aquella mirada, esa manera de hacerme sentir insignificante. Aún así, mantuve el silencio, porque una madre es capaz de cualquier cosa por la felicidad de su hija, incluso de ignorar las primeras señales de advertencia. La boda fue espléndida. Yo costeé el vestido de Renata, un diseño exquisito que ella había admirado en una boutique del centro. 50,000 pesos que extraje de mis ahorros sin vacilar ni un instante. Doña Eugenia se encargó de organizar la recepción en un salón elegante. Todo resultó impecable, había flores blancas,
luces doradas y una mesa de postres digna de una revista. Pero cuando llegó el momento de los agradecimientos, Mateo solo mencionó a sus progenitores. Gracias, mamá, papá, por habernos brindado esta celebración inolvidable. Renata me buscó con la mirada desde la mesa principal. Yo le sonreí y levanté mi copa. Está bien, cariño, le dije moviendo los labios en silencio, pero no estaba bien, y yo estaba empezando a comprenderlo. Meses más tarde, cuando Renata y Mateo cumplieron un año de matrimonio, me invitaron a comer a su departamento alquilado. Era un espacio reducido, pero lo habían decorado con esmero. Madre, tenemos algo que contarte, dijo Renata tomando la mano de Mateo. Queremos comprar una casa, continuó él. Pero no logramos reunir el pago inicial completo. Renata me miró con esos ojos que he conocido desde que era una niña. Mamá, ¿crees que podrías ayudarnos? Yo había laborado 32 años como contable en una compañía importadora. Había ahorrado cada peso con mucha disciplina. Vivía sola desde que mi esposo falleció, hace una década. Ese dinero era para mi jubilación, para mi serenidad, para no depender de nadie, pero cuando Renata me preguntó cuánto necesitaban, fue la única pregunta que respondí. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde qué lugar estarás escuchando. Anota el nombre de tu ciudad en los comentarios, 280,000 pesos. Esa fue la suma que retiré de mis ahorros. No era todo lo que poseía, pero representaba la mayor parte. Era el fruto de 32 años levantándome a las 6 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar a la oficina, laborando horas extras cuando era necesario. Eran los ahorros que me darían serenidad cuando ya no pudiera trabajar, el dinero que representaba mi libertad, pero al ver la expresión en el rostro de Renata cuando le dije que sí, todo pareció tener sentido. Oh, eso fue lo que creí en ese instante. La casa estaba en una zona residencial apacible en las afueras de la ciudad. Contaba con 3 dormitorios, 2 baños, un jardín con un limonero y una cocina espaciosa cuyas ventanas daban al patio trasero. Era perfecta. El día que fuimos a verla, Renata recorría las habitaciones vacías con las manos sobre el pecho, sonriendo como una niña. Aquí va a ir nuestra habitación, madre, dijo. Y luego se detuvo en el cuarto más pequeño, junto a la ventana. Este va a ser para ti. Me quedé inmóvil. ¿Para mí? Claro que sí, madre, dijo Renata abrazándome. Tú nos estás apoyando con la casa. Es lo más justo que tengas tu propio espacio cuando nos visites o cuando quieras quedarte. Mateo asintió desde el pasillo. Por supuesto, doña Lorena, esta casa también es suya. Sentí que mi corazón se inundaba de una cálida sensación. Quizás todo iba a resultar bien. Tal vez esta inversión no era solo dinero, sino un lugar donde yo también tendría un sitio. Firmamos los documentos en la notaría a finales de marzo. Yo figuré como la titular principal de la propiedad. Renata y Mateo quedaron registrados como beneficiarios, pero legalmente la casa permanecía a mi nombre. Así me lo había recomendado mi abogado, un hombre de edad avanzada que llevaba años gestionando mis declaraciones de impuestos. Lorena, si vas a invertir esa cantidad de dinero, tienes que protegerte, me aconsejó. Mantén la propiedad a tu nombre por un mínimo de 2 años, más adelante podrás traspasarla si lo deseas, pero por ahora protégela. Acepté su consejo, aunque en el fondo me sentía culpable tan solo por considerarlo. ¿Qué clase de madre desconfía de su propia hija? Cuando le conté a Renata que la casa quedaría a mi nombre de forma temporal, ella no puso ninguna objeción. Me parece perfecto, madre. Al fin y al cabo, es tu dinero. Cuando podamos pagártelo, hacemos la transferencia, pero esa noche, Mateo llamó a su madre. Yo estaba en la cocina de Renata preparando café cuando escuché su voz en la sala. Sí, mamá, sí. La señora Lorena va a aportar el dinero, pero la casa queda a su nombre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No, mamá, no es desconfianza. Es que su abogado se lo recomendó. Otro silencio. Sí, ya lo sé, pero no podemos decirle nada. Sin su dinero no hay casa. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Regresé a la sala con la bandeja del café como si no hubiera oído nada. Sin embargo, algo en mi interior ya se había modificado. Durante los meses siguientes, ayudé a Renata y Mateo a amueblar la casa. Adquirí el refrigerador, la lavadora y pagué la mitad del conjunto para la sala. Además, les obsequié una mesa de comedor de madera que encontré en una tienda de antigüedades. Era preciosa,
con capacidad para 8 comensales. Para que organicemos cenas familiares, cariño, le dije a Renata mientras los encargados la subían. Ella me abrazó con fuerza. Eres la mejor madre del mundo. La primera vez que fui a hospedarme en mi cuarto, llegué un viernes por la tarde con una pequeña maleta y un pastel de 3 leches que había preparado esa mañana. Toqué el timbre. Renata abrió la puerta, pero tenía una expresión extraña. Madre, ¿no me habías dicho que vendrías? Sí, cariño. Te envié un mensaje ayer. Ah, es que no lo vi, contestó, y su mirada se dirigió hacia el interior. Mateo había invitado a sus padres a cenar. Y ahí estaba ella. Doña Eugenia, sentada en la sala que yo había ayudado a amueblar, tomando té en una taza de porcelana, me observó de arriba a abajo. Señora Lorena, qué sorpresa. No se levantó a saludarme. Buenas tardes, doña Eugenia, dije, entrando con mi maleta. Madre, te quedas en tu cuarto, ¿verdad?, dijo Renata con un tono nervioso. Es que doña Eugenia ya se está quedando en la habitación de huéspedes. Me quedé paralizada. La habitación de huéspedes, el mismo cuarto que Renata me había dicho que era para mí. Claro que sí, cariño, sin problema, respondí con esa sonrisa que ya empezaba a resultarme dolorosa. Subí a mi cuarto, pero al abrir la puerta me di cuenta de que ya no estaba vacío como la última vez. Había cajas apiladas contra la pared, ropa vieja de Mateo colgada en el armario, una bicicleta estática en una esquina. Mi habitación se había convertido en un trastero. Me senté al borde de la cama y respiré profundamente. No llores, Lorena, no llores, bajé media hora después con el pastel en las manos. Traje 3 leches, dije, intentando sonar alegre. Doña Eugenia frunció ligeramente la nariz. Ay, qué lástima, señora Lorena. Yo traje un pie de limón francés de una pastelería exclusiva. Ya lo pusimos en el refrigerador. Mateo evitó mi mirada. Renata tomó el pastel de mis manos. Gracias, madre. Lo guardamos para mañana. Pero yo sabía que no lo probarían. Durante la cena, doña Eugenia habló sin parar sobre su club social, sus viajes y lo caro que estaba todo. Don Ignacio asentía ante cada comentario de su esposa. Mateo reía en los momentos oportunos. Renata servía la comida en silencio. Y yo estaba allí sentada, en la mesa que yo había comprado, en la casa que yo había costeado, sintiéndome completamente invisible. En un momento dado, doña Eugenia señaló las cortinas de la sala. Renata, mi amor, esas cortinas ya están muy sencillas. Yo conozco una tienda maravillosa donde venden unas importadas de España. Te las regalo para Navidad. Ay, suegra, qué amable. Gracias, dijo Renata. Es que esta casa tiene tanto potencial, continuó doña Eugenia. Solo necesita algunos toques de buen gusto. Buen gusto, como si todo lo que yo había contribuido careciera de él. Me levanté de la mesa. Discúlpenme, me duele un poco la cabeza. Voy a descansar un momento. Nadie objetó nada. Subí a mi habitación, me recosté sobre la colcha y miré el techo en silencio. Esa noche no derramé lágrimas, pero algo en mi interior comenzó a resquebrajarse, algo que con el tiempo sería imposible de reparar. Porque uno puede soportar muchas cosas, pero sentirse invisible en el lugar que uno mismo ayudó a construir, eso duele de una manera que no tiene nombre, y lo más difícil de todo era que apenas estaba comenzando. Los meses que siguieron fueron una sucesión de pequeñas heridas, heridas tan sutiles que al principio me convencía de que estaba exagerando, que era mi imaginación, que yo era demasiado sensible. Pero el dolor era auténtico. Renata comenzó a llamarme con menos frecuencia. Antes conversábamos todos los días, aunque fueran solo 10 minutos antes de dormir. Ahora podían pasar 3 o 4 días sin saber de ella. Cuando yo marcaba, a veces no contestaba. Cuando lo hacía, siempre parecía tener prisa. Madre, te llamo más tarde. Estoy con mi suegra en el supermercado. Madre, ahora no puedo. Vamos saliendo a comer con los padres de Mateo. Madre, luego te cuento. Vamos a casa de doña Eugenia a ver unas telas para los cojines. Doña Eugenia. Siempre doña Eugenia. Un sábado por la tarde me atreví a preguntarle, cariño, ¿ya no tenemos nuestros cafés de los domingos? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Ay, madre, es que los domingos Mateo y yo vamos a desayunar con sus padres. Ya sabes, es una tradición en su familia. Entiendo,
dije, aunque no comprendía nada en absoluto. ¿Y si algún domingo voy con ustedes? Otro silencio. Es que doña Eugenia es muy particular con eso, madre. Ya sabes, es su momento con Mateo. Su momento con Mateo. Mateo ya no era solo el marido de mi hija. Ahora era el hijo de doña Eugenia, quien casualmente se había casado con Renata. Está bien, cariño. No te preocupes, dije con esa voz que ya empezaba a sonarme artificial, incluso para mí misma. Colgué y me quedé sentada en mi sala, contemplando la fotografía de Renata en su graduación. Tenía 22 años en esa imagen. Llevaba la toga azul marino y sostenía su título en Administración de Empresas con una amplia sonrisa. Yo estaba a su lado, abrazándola. Ese día me había dicho, madre, todo lo que soy se lo debo a ti. ¿En qué momento había cambiado todo eso? Decidí que necesitaba esforzarme más. Tal vez era yo quien me estaba alejando sin darme cuenta. Quizás necesitaba estar más presente, ser más flexible, más amable, así que comencé a llevarles comida cada semana. Los martes, después de mi jornada laboral, preparaba algo especial y pasaba por su casa para dejárselo: tinga de pollo, albóndigas en chipotle, sopa de tortilla, caldo de res con verduras, platillos que sabía que a Renata le encantaban desde su infancia. Las primeras veces, ella recibía los recipientes con alegría. ¡Ay, madre, gracias! Huele delicioso. Pero poco a poco su entusiasmo fue desvaneciéndose. Una tarde, cuando llegué con un mole que me había tomado 3 horas preparar, Renata abrió la puerta con un semblante agotado. Madre, ya te dije que no es necesario que cocines tanto. Es que me gusta hacerlo, cariño. Además, sé que trabajas mucho y así no tienes que preocuparte por la cena. Es que doña Eugenia también nos trae comida, dijo bajando la voz. Y ya tenemos el refrigerador lleno. Me quedé sosteniendo el recipiente en las manos. ¿Quieres que me lo lleve de vuelta? No, no, déjalo. Yo lo guardo. Pero percibí en su mirada que era un inconveniente, que mi comida, mi esfuerzo, mi cariño era un estorbo. Entré un momento para dejar el recipiente en la cocina y ahí, en el refrigerador, vi los contenedores de cristal elegantes con etiquetas impresas: risotto de doña Eugenia, ensalada mediterránea de doña Eugenia, postre de frutos rojos de doña Eugenia. Mi mole, en su recipiente de plástico descolorido, parecía deslucido junto a toda aquella presentación impecable. El mole está muy sabroso, madre, dijo Renata detrás de mí. De verdad. Pero su voz no sonaba convincente. Manejé de regreso a mi casa con un nudo en la garganta. No lloré. Ya estaba aprendiendo a no hacerlo. En octubre, Renata cumplió años. 28 años. Yo lo había planeado todo con semanas de antelación. Reservé en un restaurante que a ella le encantaba, el mismo donde habíamos celebrado sus últimos 5 cumpleaños. Invité a sus 2 mejores amigas de la universidad, a mi hermana Camila y, por supuesto, a Mateo. Le envié la invitación digital con una semana de anticipación. Renata me llamó esa misma noche. Madre, qué bonita la invitación, pero es que... El pero me cayó como una piedra en el estómago. Es que doña Eugenia ya organizó una cena sorpresa para mí en su casa ese mismo día. ¿El mismo día? Sí. Es que ella no sabía que tú ya habías planeado algo. Renata, yo te envié la invitación hace una semana y llevamos un mes hablando de esta cena. Lo sé, madre, lo sé, pero es que ya está todo listo. Ella invitó a la familia de Mateo, contrató un servicio de banquetes, encargó un pastel especial. Ya todo está arreglado, agregó. No puedo decirle que no. Pero a mí sí puedes decirme que no. Las palabras salieron de mis labios antes de poder detenerlas. Hubo un silencio prolongado. Madre, ¿qué quieres decir? Entonces, ¿cómo es, Renata? ¿Tú puedes cancelar el restaurante? Pero a doña Eugenia no puedes decirle que no. Doña Eugenia ya pagó todo. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. ¿Sabes qué, cariño? Tienes razón. Ve a la cena de tu suegra. Yo cancelo el restaurante. Madre, no te enfades. No estoy enfadada, Renata. Te comprendo perfectamente. Colgué antes de que pudiera responder. Cancelé la reservación del restaurante, perdí el depósito de 500 pesos. Le envié un mensaje a mi hermana Camila y a las amigas de Renata: la cena ha sido cancelada.
Hubo un cambio de planes de última hora. Esa noche me senté en mi comedor sola y tomé el regalo que le había comprado a Renata. Era una pulsera de plata con un dije en forma de corazón. Dentro del corazón, grabado en letra diminuta, decía, madre e hija, para siempre. La volví a colocar en su caja de terciopelo y la guardé en el cajón de mi cómoda, donde atesoraba todas aquellas cosas que ya no sabía si conservaban su significado. El día del cumpleaños de Renata, ella me envió una fotografía de la cena en casa de doña Eugenia. Una mesa larga decorada con globos dorados y blancos, un pastel de 3 pisos con flores de azúcar, Mateo abrazando a Renata. Doña Eugenia posando junto a ellos con una sonrisa triunfante. El mensaje decía, te extrañé, madre, pero estuvo hermoso. Gracias por comprender. Yo respondí, feliz cumpleaños, cariño. Que Dios te bendiga siempre. No mencioné la cena cancelada, no mencioné el depósito perdido, no mencioné el regalo guardado. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Tragamos el dolor, sonreímos y decimos que todo está bien, aunque en nuestro interior algo se esté apagando. Noviembre llegó con un frío inusual. Renata me llamó un miércoles por la noche. Madre, ¿tienes planes para Navidad? Mi corazón dio un salto. Navidad. Nuestra tradición. Desde que Renata era una niña, pasábamos la Nochebuena juntas. Preparábamos tamales, rellenábamos el pavó, poníamos villancicos. Era nuestro momento especial. Pensaba que lo pasaríamos juntas, como siempre, dije, intentando sonar casual. Es que este año va a ser diferente, madre. Diferente. Esa palabra. Otra vez. Doña Eugenia quiere hacer la cena de Navidad en nuestra casa. Dice que ya está mayor y que subir las escaleras de su casa le cuesta trabajo. Así que pensamos que sería bonito hacerla en la casa nueva. Nuestra casa, la casa que yo había pagado. Entiendo, dije. ¿Y yo? Tú vienes, por supuesto. Eres parte de la familia. Respiré aliviada. Está bien, cariño. Yo llevo los tamales y el ponche, como siempre. Madre, es que doña Eugenia ya tiene todo el menú planeado. Ella va a traer todo. Pero yo siempre preparo los tamales de Navidad, Renata. Lo sé, madre. Pero ya sabes cómo es ella. Le gusta que todo sea de cierta manera. De cierta manera. Su manera. ¿Y si solo llevo el ponche? Madre, de verdad, no te preocupes. Solo ven y disfruta. No tienes que traer nada, no tienes que traer nada, excepto que ya no era bienvenida. Excepto que mi lugar en esa mesa ya estaba siendo ocupado por alguien más. Pero yo aún no lo comprendía. Aún creía que si me hacía más pequeña, más invisible, más sumisa, todavía podría tener un sitio en la vida de mi hija, que equivocada estaba. Todavía me pregunto si hice lo correcto al permanecer en silencio durante tanto tiempo. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Diciembre llegó con ese aire de esperanza que trae la Navidad. Las calles se llenaron de luces, las tiendas pusieron villancicos y yo intenté convencerme de que todo iba a salir bien, que la cena navideña en casa de Renata sería un nuevo comienzo, que doña Eugenia y yo podríamos llevarnos mejor si yo ponía de mi parte, que tal vez, solo tal vez, esta Navidad nos uniría como familia. Qué ingenua fui. El 10 de diciembre fui al centro comercial para comprarle a Renata su regalo de Navidad. Caminé por los pasillos brillantes, viendo parejas jóvenes cargando bolsas, niños señalando juguetes, familias tomándose fotos junto al enorme árbol de la entrada. Me sentía profundamente sola, pero continué caminando. Entré a una joyería elegante. Allí encontré un juego de aretes y collar de plata con piedras azules. Renata siempre había adorado el color azul. Es para mi hija, le dije a la vendedora. Qué hermoso regalo, respondió ella sonriendo. Seguro le va a encantar. Seguro, le dije, y así lo creía. Pagué 2.300 pesos, dinero que me costaba cada vez más reunir porque mis ahorros eran cada vez menores. Pero no me importó. Aún creía que el cariño podía ganarse con pequeños gestos. Esa misma tarde, mientras tomaba un café en la zona de comidas, mi teléfono sonó. Era mi hermana Camila. Lorena, ¿estás ocupada? No, estoy en el centro comercial. ¿Pasa algo? Necesito contarte algo y no sé si debería, pero creo que tienes derecho a saberlo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sucede, Camila? Anoche fui al supermercado y vi a Renata con doña Eugenia.
Estaban en el pasillo de las decoraciones navideñas. Iba a saludarlas, pero escuché lo que estaban conversando. Camila hizo una pausa. ¿Qué escuchaste? Doña Eugenia le estaba diciendo a Renata que tu presencia en la cena de Navidad la incomodaba. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? Sí, Lorena, continuó Camila. Le dijo, Renata, mi amor, yo entiendo que es tu madre, pero la verdad es que yo no me siento a gusto con ella en nuestras reuniones familiares. Es una mujer, ¿cómo decirlo? Muy sencilla. No encaja con nuestro entorno. Cerré los ojos. Sencilla. Esa palabra me atravesó como una daga. ¿Y qué dijo Renata?, pregunté, sin estar segura de querer escuchar la respuesta. Camila suspiró. Renata no te defendió, Lorena. Se quedó callada y luego dijo, lo sé, suegra, pero no puedo decirle que no venga. Es mi madre. Como si yo fuera una obligación, como si mi presencia fuera una carga. ¿Estás ahí, Lorena? Sí, aquí estoy. Lo siento mucho, hermana, pero pensé que debía saberlo. Gracias, Camila, colgué. Me quedé sentada en esa mesa de la zona de comidas, rodeada de risas navideñas, con el café enfriándose frente a mí. Y por primera vez en meses, sentí algo diferente al dolor. Sentí ira, esa noche no pude conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama repasando cada conversación, cada gesto, cada palabra que había ignorado. Los luego te llamo que nunca llegaban. Los no es necesario que vengas envueltos en sonrisas forzadas. Los doña Eugenia ya lo organizó que me eliminaban de cada plan. Mi hija me estaba excluyendo y yo había sido demasiado ingenua para admitirlo. A las 2 de la madrugada me levanté y encendí mi computadora. Abrí mi correo electrónico y busqué los documentos de la casa, la escritura, el contrato, los comprobantes de transferencia de los 280,000 pesos. Todo estaba a mi nombre. Yo era la propietaria legal de esa casa. Renata y Mateo eran simplemente los ocupantes que, según el contrato, tenían la obligación de permitirme el uso y disfrute familiar de la propiedad. Esa cláusula la había incluido mi abogado. En ese momento ni siquiera le había prestado atención, pero ahora adquiría todo el sentido. Imprimí los documentos y los guardé en una carpeta. No sabía para qué. Solo sabía que necesitaba tenerlos cerca. Los días siguientes fueron extraños. Renata me llamó un par de veces, como siempre, con esa voz acelerada, pero yo ya no escuchaba de la misma manera. Ahora notaba cada pausa incómoda, cada cambio de tema repentino. Cuando yo mencionaba la cena de Navidad, las excusas para terminar la conversación llegaban con una rapidez sospechosa. El 14 de diciembre decidí pasar por la casa sin anunciarme. Necesitaba ver a mi hija. Necesitaba mirarla a los ojos y preguntarle si era verdad lo que Camila había escuchado. Toqué el timbre a las 11 de la mañana. Mateo abrió la puerta en ropa deportiva, con una expresión de sorpresa. Doña Lorena, buenos días. No sabíamos que vendría. Vine a ver a Renata. Sí, está arriba. Entré a la casa. Mi casa. La sala estaba diferente. Habían colocado cortinas nuevas, de un elegante color beige, las que doña Eugenia había prometido regalar. El sofá que yo había ayudado a comprar estaba cubierto con cojines bordados que nunca había visto. Sobre la repisa había un portarretratos grande. Me acerqué, era una fotografía familiar. Mateo, Renata, don Ignacio, doña Eugenia, todos sonriendo frente al árbol de Navidad de la casa de doña Eugenia. Busqué mi fotografía, la de nosotras dos en su graduación, la que antes estaba en esa misma repisa. Ya no estaba. Lorena. Me di la vuelta. Renata bajaba las escaleras en pijama, con el cabello revuelto. Madre, ¿pasó algo? Vine a verte, cariño. ¿Acaso no puedo venir a verte? Claro que sí. Es solo que me hubieras avisado. ¿Para qué, Renata? ¿Para qué me digas que estás ocupada? Ella se quedó en silencio, nos sentamos en la sala, incómodas, como dos desconocidas. Madre, ¿estás bien? Te veo extraña. Extraña. Sí, como enfadada. Respiré profundamente. Renata, necesito preguntarte algo y necesito que me respondas con honestidad. Ella se puso tensa. ¿Qué sucede, madre?
Doña Eugenia te dijo que no quiere que yo vaya a la cena de Navidad. El color se desvaneció de su rostro. ¿Quién te dijo eso? Renata, solo responde. Es verdad. Se mordió el labio. Miró hacia la escalera, donde Mateo había desaparecido discretamente. Madre, es complicado. No, Renata, no es complicado. Es una pregunta sencilla. ¿Sí o no? Ella tiene sus ideas, madre. Ya sabes cómo es. Cree que las reuniones familiares deben ser de cierta manera. De cierta manera. ¿Qué significa eso? Madre, por favor, no me hagas esto. ¿Hacerte qué, Renata? ¿Preguntarte si todavía tengo un lugar en tu vida? Claro que lo tienes. Entonces, ¿por qué me estás excluyendo de tu Navidad? No te estoy excluyendo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Renata se levantó del sofá, frustrada. Madre, es que no lo comprendes. Doña Eugenia es importante para Mateo. Y yo no puedo estar en desacuerdo con ella. Es muy sensible. Si hago algo que no le agrada, se molesta y deja de hablarnos por semanas. Y Mateo sufre. Y yo sufro al ver a Mateo sufrir. Punto. ¿Y yo? Yo no importo. Tú eres mi madre. Tú siempre vas a entender. Punto. Tú siempre vas a estar. Siempre voy a estar. ¿Aun cuando me borras de tus fotos? ¿Aun cuando rechazas mi comida? ¿Aun cuando cancelas nuestras tradiciones? No seas dramática, esas palabras me impactaron como una bofetada. Dramática. Sí, madre. Estás convirtiendo en un conflicto algo que no lo es, dijo Renata. Esa mujer no quiere que yo vaya a la cena de Navidad en la casa que yo pagué. Ay, madre, siempre es lo mismo. Siempre sacas a relucir el dinero. Porque es la verdad. Punto. Pues si tanto te molesta, llévate tu maldito dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata se tapó la boca, arrepentida. Madre, perdón, yo. No me levanté despacio. Tomé mi bolso. No, Renata. Tienes razón. Punto. Madre, no me hagas caso. Estoy estresada, cariño. Ya comprendí todo. Caminé hacia la puerta. Madre, espera. No me detuve, salí de esa casa, subí a mi automóvil y manejé de regreso a mi departamento con las manos temblando sobre el volante. Al llegar, me senté en mi comedor y tomé el teléfono. Busqué el contacto de mi abogado y escribí: licenciado, necesito una asesoría urgente sobre la propiedad que está a mi nombre. ¿Puede atenderme mañana? La respuesta llegó en 5 minutos. Por supuesto, Lorena. Mañana a las 10 en mi despacho. Punto. ¿Está todo bien? No respondí. Porque no, nada estaba bien. Y acababa de darme cuenta de que llevaba meses ahogando un dolor que ya no cabía en mi pecho. Pero algo había cambiado. Ese dolor se estaba transformando en claridad. Y la claridad es, a veces, lo más peligroso que puede poseer una mujer que ha sido menospreciada durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, me desperté a las 6. Casi no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Renata: pues si tanto te molesta, llévate tu maldito dinero. Esas palabras me habían atravesado el alma. No por el rencor, sino por la verdad que encerraban. Para mi hija, mi sacrificio se había convertido en un reclamo, mi cariño en una molestia. Y yo me había convertido en un obstáculo. Preparé un café que no pude terminar. Me bañé de manera automática. Me vestí con un traje sastre gris que no me había puesto en meses. Necesitaba sentirme fuerte. Necesitaba sentirme digna, aunque por dentro estuviera destrozada. A las 9:30 estaba en el despacho del licenciado Rivas. Él me recibió con la misma cordialidad de siempre. Era un hombre de 60 años, de cabello canoso, con lentes de marco grueso y esa seriedad que inspira confianza. Lorena, pase, siéntese. ¿Le ofrezco un café? No, gracias, licenciado. Ya tomé uno en casa. Muy bien. Dígame, ¿qué la trae por aquí? Su mensaje de ayer sonaba apremiante. Saqué la carpeta con los documentos de la casa y la coloqué sobre su escritorio. Licenciado, necesito que me explique con exactitud cuáles son mis derechos sobre esta propiedad.
Él abrió la carpeta y comenzó a revisar los papeles con detenimiento. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba el leve sonido de las hojas al pasar. Finalmente, se quitó los lentes y me miró. Lorena, usted es la propietaria legal absoluta de este inmueble. Su nombre aparece como la titular única en la escritura. Renata y Mateo no tienen ningún derecho de propiedad. Ellos solo figuran como residentes autorizados. ¿Qué significa eso, exactamente? Significa que usted puede hacer con esta casa lo que considere oportuno. Puede venderla, alquilarla o pedirles que la desocupen. Así de sencillo, dijo, colocando suavemente las manos sobre los documentos. Así de sencillo. Usted aportó el capital. Usted firmó. La casa es suya, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y ellos no pueden hacer nada, no. A menos que usted haya firmado algún acuerdo privado donde les prometa la propiedad, cosa que no veo aquí, no. ¿Hay algo así? No. Solo acuerdos verbales. Les dije que algún día se la traspasaría cuando pudieran pagarme. ¿Hay testigos de eso? Solo nosotros 3. Entonces, no hay nada vinculante legalmente. Lorena, esa casa es suya para hacer lo que usted desee con ella. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Licenciado, ¿puedo venderla sin su consentimiento? Sí. ¿Puedo pedirles que se vayan? Sí. Solo necesita darles un aviso formal. Como están residiendo ahí sin pagar renta y sin contrato, usted puede solicitarles el desalojo con 30 días de antelación. 30 días. ¿Y si yo quisiera vender la casa de inmediato? Él me miró fijamente. ¿Tan grave es la situación, Lorena? No respondí con palabras, pero mi expresión lo dijo todo. Él suspiró. Mire, legalmente usted puede. Pero comprendo que esto involucra a su hija. Le recomendaría que lo reflexione bien. Estas decisiones conllevan consecuencias emocionales que van más allá del ámbito legal. Ya no hay emociones que cuidar, licenciado. Eso ya me lo dejaron muy claro. ¿Quiere que prepare los documentos de venta? Me quedé en silencio. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Realmente iba a vender la casa de mi hija? Pensé en Renata, en su rostro iluminado el día que vio esa casa por primera vez, en sus planes de decoración, en sus sueños de formar una familia allí. Pero luego recordé la fotografía familiar de la que yo había sido excluida, el cuarto convertido en trastero, los tamales rechazados, la cena de cumpleaños cancelada, el llévate tu maldito dinero. Y, sobre todo, pensé en la Navidad, en la cena donde yo no era bienvenida, en la casa que yo pagué, en la mesa que yo compré, donde doña Eugenia reinaría y yo ni siquiera tendría un asiento. Sí, licenciado, dije, finalmente. Prepare los documentos. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Él asintió lentamente. Muy bien. ¿Desea ponerla en venta con una agencia o conoce a algún comprador interesado? Quiero venderla lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo tomaría si buscamos un comprador que pague al contado? Tal vez 3 o 4 semanas. Hay inversionistas que buscan propiedades como esa constantemente, 3 o 4 semanas. Eso nos llevaría a finales de diciembre. Licenciado, ¿qué fecha es hoy? 15 de diciembre, hice los cálculos mentalmente. ¿Sería posible cerrar la venta para el 24 de diciembre? Él me miró, sorprendido. Es un plazo muy ajustado, Lorena. Pero si encontramos al comprador correcto y está dispuesta a reducir un poco el precio para agilizar el trámite, tal vez sí. ¿Cuánto tendría que reducir? En lugar de pedir 300,000, podría ofrecerla en 270,000. Son 30,000 menos, pero la venta sería inmediata, 30,000 menos. Aún así, recuperaría casi todo mi dinero. Y, lo que era más importante, recuperaría mi dignidad. Hágalo, licenciado. Véndala en 270,000. Pero necesito que la transacción esté cerrada el 24 de diciembre. Ni un día después. El 24 de diciembre, Lorena, esa es Nochebuena. Lo sé perfectamente, nos miramos en silencio. Él comprendió. Está bien. Voy a hacer lo posible. Conozco a algunos inversionistas que tal vez estén interesados. Les haré saber que es una oportunidad de contado,
Precio negociable y operación urgente. Perfecto. Punto. Y el aviso de desalojo, prepárelo también. Pero no lo entregué todavía. Yo le avisaré cuando. ¿Cuándo lo piensa entregar? Sonreí por primera vez en días. Una sonrisa triste, pero una sonrisa al fin. La tarde del 24 de diciembre, licenciado. Justo antes de la cena navideña, él dejó escapar un suspiro prolongado. Lorena, ¿está completamente segura de esto? No hay vuelta atrás. Llevo meses empequeñeciéndome para encajar en la vida de mi hija. ¿Y sabe qué descubrí? Que no importa cuánto me reduzca, nunca voy a ser suficiente para ellos. Así que decidí algo mejor. Punto. ¿Qué cosa? Decidí recuperar mi tamaño. Salí de ese despacho con la carpeta bajo el brazo y una sensación extraña en el pecho. No era alivio, tampoco era tristeza, era claridad. Esa claridad fría y afilada que llega cuando finalmente comprendes que no te aman como tú amas, que no te valoran como tú valoras, y que el sacrificio, cuando no es correspondido, se convierte en humillación. Los días siguientes fueron extraños. Renata no me llamó después de nuestra discusión. Yo tampoco la llamé a ella. Era como si ambas estuviéramos esperando que la otra diera el primer paso, pero ninguna lo dio. El licenciado Rivas me llamó el 18 de diciembre. Lorena, tengo buenas noticias, encontré un comprador. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tan rápido? Sí. Es un inversionista que tiene un fondo para adquirir propiedades en esa zona. Le interesó mucho porque la casa está en excelentes condiciones. Ofrece 265,000 de contado, 5,000 menos de lo que habíamos acordado. Pero la transacción puede cerrarse el 23 de diciembre, 265,000. Había invertido 280,000. Perdería 15,000, pero recuperaría mi paz. Acepto. Punto. ¿Estás segura? Podríamos buscar a alguien que pague los 270,000. No, licenciado, acepto. Quiero cerrar esto de inmediato. Muy bien. Voy a preparar todo. La firma de la operación sería el 23 de diciembre a las 10 de la mañana. ¿Le parece bien? Perfecto. Punto. Y el aviso de desalojo lo quiero listo para entregar el 24 en la tarde, alrededor de las 6. ¿Entendido? Lo tendré listo, colgué. Me senté en mi comedor y, por primera vez en semanas, lloré. Pero no de tristeza, lloré de liberación. Porque iba a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Iba a elegirme a mí misma. Esa noche, Renata finalmente me envió un mensaje. Madre, perdón por lo del otro día. Estaba estresada. Vienes a la cena de Navidad, ¿verdad? Te esperamos a las 7 de la tarde. El 24, leí el mensaje 3 veces. Te esperamos, no, te necesitamos. No, no es lo mismo sin ti. Solo, te esperamos, como quien espera al técnico, al mensajero, a la persona que presta un servicio, respondí, claro, cariño, ahí estaré. Pero no iba a estar. No de la forma que ella esperaba. El 20 de diciembre fui al banco y solicité que me prepararan un cheque de cajero por el monto de la venta, 265,000 pesos. La empleada me miró con curiosidad. Es mucho dinero, señora. ¿Está segura de que lo quiere en cheque de cajero? Completamente segura. ¿Para qué fecha necesita el documento? Para el 23 de diciembre. Perfecto, aquí lo tendrá. El 21 de diciembre, Camila me llamó. Lorena, ¿vas a ir a la cena de Navidad de Renata? Sí, voy a ir. ¿De verdad? Pensé que después de todo lo que pasó. Camila, te voy a pedir algo, no me hagas preguntas. Solo confía en mí. Me estás asustando. No te asustes. Solo van a suceder algunas cosas, y necesito que sepas que estoy bien, que estoy haciendo lo correcto. ¿Qué cosas van a suceder? Ya lo verás. Te quiero, hermana. Yo también te quiero, Lorena. Pero me preocupas. No te preocupes. Por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente lo que estoy haciendo. El 22 de diciembre empaqué las cosas que tenía en mi cuarto de la casa de Renata. No era mucho. Algunas mudas de ropa que había dejado allí, un par de libros, una fotografía de mi esposo que había colocado sobre la cómoda. Metí todo en una bolsa pequeña y, al salir de aquella habitación,
Supe que nunca más volvería a entrar. El 23 de diciembre llegué al despacho del licenciado Rivas a las 9:30 de la mañana. El comprador ya estaba allí. Era un hombre joven, de unos 35 años. Traje impecable, maletín de cuero. Señora Lorena, un gusto. Soy Rafael Telles, representante del Fondo Inmobiliario del Centro. Nos dimos la mano. El gusto es mío. Es una propiedad hermosa. La revisamos la semana pasada. Está en excelentes condiciones. Gracias. El licenciado Rivas colocó los documentos sobre la mesa. Muy bien, tenemos aquí la escritura de compraventa. Señora Lorena, usted cede todos los derechos de la propiedad ubicada en Paseo de los Robles número 417 al Fondo Inmobiliario del Centro, por la cantidad de 265,000 pesos. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo, señor Telles. ¿Su representada acepta los términos? Sí, aceptamos. Perfecto. Procedan a firmar. Firmé cada página. Mi mano no tembló ni una sola vez. Cuando terminé, el señor Telles me extendió el cheque de cajero. Aquí tiene, señora Lorena. 265,000 pesos. Tomé el cheque, lo observé. Era un papel sencillo, pero representaba mi libertad. ¿Y cuando toman posesión de la casa?, pregunté. Legalmente, a partir de este momento. Pero entiendo que los actuales ocupantes necesitan tiempo para desalojar. ¿Cuándo cree que puedan dejar la propiedad? Miré al licenciado Rivas. Licenciado, el aviso de desalojo les otorga 30 días. Así es. Entonces tienen hasta el 24 de enero. El señor Telles asintió. Perfecto. Eso nos da tiempo para planear las remodelaciones. Vamos a convertirla en una casa de renta ejecutiva. Una casa de renta ejecutiva. Ya ni siquiera sería de Renata en ningún sentido. Sería de desconocidos, y por alguna razón eso me pareció perfecto. Salí de ese despacho con el cheque en mi bolso y el aviso de desalojo en una carpeta manila. Fui directamente al banco y deposité el cheque, 265,000 pesos. No era todo lo que había invertido, pero era suficiente. Esa tarde me senté en mi sala y escribí una carta. No para Renata, sino para mí, querida Lorena, hoy vendiste la casa que compraste para tu hija. Hoy recuperaste el dinero que diste con amor. Hoy elegiste tu dignidad sobre su comodidad. Y está bien. No eres mala madre. Eres una mujer que finalmente comprendió que el cariño no se suplica, que el sacrificio sin reciprocidad se llama abuso y que, a veces, la decisión más amorosa que puedes tomar es dar un paso atrás. Mañana será un día difícil, pero será el primer día del resto de tu vida. Y esa vida, finalmente, te pertenece solo a ti. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi cómoda, junto al regalo de cumpleaños que nunca le entregué a Renata, junto a la pulsera que rezaba madre e hija, para siempre. Porque él siempre había resultado ser una promesa que solo yo estaba cumpliendo. Me acosté temprano esa noche. Mañana sería Nochebuena, el día en que todo cambiaría, el día en que yo dejaría de ser invisible. Y aunque sabía que dolería, también sabía que sanaría, porque hay dolores que curan. Y este era uno de ellos. Desperté el 24 de diciembre a las 5 de la mañana. Había dormido apenas 3 horas, pero no era el insomnio de la angustia, era la vigilia de quien está a punto de cruzar un puente sin retorno. Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando el silencio de mi departamento. En otras navidades, a esta hora, ya estaría en la cocina preparando la masa de los tamales, picando el chile para el relleno, poniendo a hervir el ponche con canela, guayaba y tejocote. Esos aromas que impregnaban toda la casa y que significaban hogar, familia, amor. Pero este año todo era diferente. Me levanté lentamente y fui a la cocina. Preparé café, me senté junto a la ventana y observé cómo la ciudad despertaba. Las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de un naranja pálido. Era un día hermoso. Irónico, pensé, que el día más doloroso de mi vida tuviera un cielo tan despejado. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Renata. Dudé antes de contestar. Finalmente deslicé el dedo sobre la pantalla. Hola, madre. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Su voz sonaba animada, falsamente animada. Bien, cariño. ¿Y tú? Ay, madre, aquí corriendo como loca. Doña Eugenia llegó desde temprano con todo para la cena.
Trajo pavo, pierna, ensaladas, postres, hasta contrató a una señora para que sirva. Todo va a estar hermoso. Una señora para servir en la casa que yo pagué, con el dinero que yo gané, mientras yo era tratada como invitada de tercera clase. Qué bien, cariño. ¿A qué hora llegas, mamá? La cena es a las 7, pero puedes venir antes si quieres ayudar a poner la mesa, ayudar a poner la mesa. Ni siquiera me permitían organizar nada, solo ayudar. Voy a llegar a las 6:30, Renata. Perfecto, madre. Nos vemos entonces. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Colgué y me quedé observando el teléfono en mi mano. Te quiero. ¿Cuándo se había convertido esa frase en una mentira piadosa? ¿Cuándo dejó de significar te valoro, te respeto, te incluyo? Cuando se transformó en solo una palabra vacía que se pronuncia por costumbre, a las 10 de la mañana fui al despacho del licenciado Rivas. Él me estaba esperando. Lorena, buenos días. ¿Lista? Lista. Me entregó un sobre manila. Adentro estaba el aviso de desalojo, impreso en papel oficial con mi firma, la firma del licenciado y los sellos correspondientes. Por medio de la presente se notifica a los ocupantes de la propiedad ubicada en Paseo de los Robles número 417, que deberán desalojar el inmueble en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de este documento. Debido a que la propiedad ha sido vendida a un tercero, la propietaria legal, señora Lorena Ugalde del Valle, ejerciendo su pleno derecho, ha decidido ceder la titularidad de dicha propiedad. Leí el documento completo. Cada palabra pesaba, pero también liberaba. ¿Está segura de que quiere entregarlo hoy?, preguntó el licenciado una vez más. Completamente segura. Lorena, ellos van a reaccionar mal. Usted lo sabe, ¿verdad? Lo sé. Van a decir cosas. Van a estar furiosos. Van a... Lo sé, licenciado. Sé exactamente lo que va a suceder. ¿Y aún así quiere hacerlo? Especialmente por eso. Él suspiró. Usted es una mujer muy valiente, Lorena. No soy valiente, licenciado. Solo estoy agotada. Guardé el sobre en mi bolso. Salí de allí y fui a la iglesia. No soy una mujer muy religiosa, pero en los momentos más importantes de mi vida siempre he ido a la iglesia. Entré al templo vacío. La luz de las velas parpadeaba suavemente. Había un nacimiento enorme junto al altar, María, José, el niño Jesús, los pastores, los reyes magos a la distancia, una familia. Me senté en una banca del fondo y cerré los ojos. No recé, solo respiré. Y en ese silencio encontré algo parecido a la paz. Perdóname, Dios, susurré. Si esto está mal, perdóname, pero ya no puedo seguir así. No esperé respuesta, porque sabía que la única respuesta que importaba estaba en mi corazón. Y mi corazón ya había decidido. A las 5 de la tarde regresé a mi departamento, me bañé con calma, me puse un vestido azul marino que siempre me había gustado. Me maquillé ligeramente, me peiné con cuidado, me coloqué los aretes de plata que mi esposo me había regalado en nuestro último aniversario antes de partir. Me miré al espejo y, por primera vez en meses, me reconocí. Ahí estaba yo. Lorena Ugalde, 60 años, contable, viuda, madre, pero sobre todo mujer. Una mujer con dignidad, con valor, con derecho a ser respetada. Tomé mi bolso. Adentro estaba el sobre manila con el aviso de desalojo. Salí de mi departamento a las 6 de la tarde. El trayecto a casa de Renata duró 20 minutos. 20 minutos en los que repasé toda mi vida, los años de sacrificio, las noches en vela, las horas extras, los ahorros guardados peso a peso. Todo lo había hecho por ella. Y ahora estaba a punto de quitárselo. No por venganza, sino por supervivencia. Llegué a Paseo de los Robles a las 6:25. La calle estaba iluminada con luces navideñas, las casas brillaban con decoraciones. Se escuchaban villancicos a lo lejos, familias felices celebrando. Estacioné mi automóvil frente a la casa. La casa que ya no era mía, la casa que ya tampoco sería de Renata. Respiré profundamente 3 veces y bajé del auto con mi bolso en la mano. Toqué el timbre. Mateo abrió la puerta. Llevaba un suéter rojo con un reno bordado, una sonrisa amplia y una copa de vino en la mano. Doña Lorena, feliz Navidad. Pase, pase. Entré. La casa olía a pavo asado y canela, había un árbol de Navidad enorme en la sala,
decorado con esferas doradas y luces blancas. La mesa del comedor estaba dispuesta con mantel de lino blanco, vajilla de porcelana, copas de cristal. Había 6 sillas, no 7. 6. Conté mentalmente. Renata, Mateo, don Ignacio, doña Eugenia y las otras 2. ¿Había otros invitados? Madre, llegaste, dijo Renata saliendo de la cocina. Llevaba un vestido verde esmeralda. Se veía hermosa, feliz. Feliz Navidad, cariño, dije abrazándola. Ella me devolvió el abrazo, pero fue breve, incómodo. Ven, voy a presentarte a alguien, dijo tomándome de la mano, me llevó a la sala. Ahí estaba doña Eugenia, sentada en el sofá principal como si fuera la dueña de la casa. Llevaba un vestido color vino, un collar de perlas y un peinado impecable. Junto a ella había una pareja joven que yo no conocía. Madre, ellos son Andrés y Valeria, primos de Mateo. Vinieron desde Guadalajara. Ah, las otras 2 sillas. Mucho gusto, dije, estrechando sus manos. El gusto es nuestro, señora, respondió Andrés. Doña Eugenia me miró de arriba a abajo. Señora Lorena, qué puntual. Siéntese, siéntese. ¿Quiere algo de tomar? No se levantó a saludarme, ni siquiera me tendió la mano. No, gracias. Estoy bien. Me senté en una silla individual, lejos del grupo. Don Ignacio llegó del patio con otra copa de vino. Ah, doña Lorena, buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad, don Ignacio. Y ahí estaba yo, sentada en la sala de la casa que yo compré, rodeada de la familia de mi yerno, mientras mi hija corría de un lado a otro sirviendo canapés que doña Eugenia había traído, invisible, incómoda, fuera de lugar. Pasaron 30 minutos de conversación superficial. Andrés y Valeria hablaban de su viaje. Don Ignacio comentaba sobre el clima, doña Eugenia narraba anécdotas de sus viajes a Europa. Mateo reía en los momentos indicados. Renata asentía a todo lo que su suegra decía. Y yo estaba allí, pero no estaba. A las 7 en punto, Renata anunció, la cena está lista. Pasen al comedor. Todos se levantaron. Yo también. Caminamos hacia la mesa. Doña Eugenia se sentó en la cabecera, como la matriarca, como la reina. Mateo a su derecha, Renata a su izquierda, don Ignacio junto a Mateo, Andrés y Valeria del otro lado. Y yo quedé en el extremo opuesto, sola, en la otra cabecera, a kilómetros de distancia de mi hija, me senté lentamente. Y en ese instante, algo dentro de mí terminó de quebrarse. Mateo trajo el pavó, Renata trajo las guarniciones. Doña Eugenia levantó su copa. Familia, antes de comenzar quiero hacer un brindis. Todos alzaron sus copas. Yo también levanté la mía, aunque mi mano temblaba. Quiero agradecer a Dios por esta hermosa familia que hemos formado, por mi hijo Mateo, que cada día me llena de orgullo. Por Renata, que es como la hija que siempre soñé tener. Por esta casa maravillosa donde hoy estamos reunidos y por este momento perfecto. ¡Salud! ¡Salud!, exclamaron todos, chocando sus copas, sonriendo, brindando. Y yo dejé mi copa sobre la mesa sin beber. Porque acababa de escuchar lo único que necesitaba escuchar. Por esta casa maravillosa donde hoy estamos reunidos, la casa que ella no había pagado, la casa donde yo no era bienvenida, la casa que, en 30 minutos, ya no sería de ellos. Miré a Renata. Ella estaba riendo de algo que Andrés había dicho. Feliz, despreocupada, ajena a todo, ajena a mí, me levanté de la mesa. Disculpen, dije. Nadie volteó a verme. Nadie preguntó si estaba bien. Caminé hacia la cocina, saqué mi teléfono y le envié un mensaje al licenciado Rivas. Proceda. Él respondió de inmediato, entendido. En 15 minutos guardé mi teléfono, regresé al comedor. Me senté en mi lugar y esperé. Comieron, rieron, contaron historias. Doña Eugenia hablaba sin cesar. Mateo le escuchaba embelesado, Renata servía más vino. Y yo solo esperaba. A las 7:30, sonó el timbre. Mateo se levantó. ¿Esperan a alguien más? No, dijo Renata, confundida. Él fue a abrir la puerta. Escuché voces en la entrada. Segundos después, Mateo regresó, pálido. Renata, hay alguien que quiere hablar contigo.
Renata se levantó, extrañada. ¿Quién es? Es un notificador. El silencio cayó sobre la mesa como una losa de cemento. Renata salió de la sala. Yo me quedé sentada, tranquila, respirando. Doña Eugenia frunció el ceño. Un notificador. En Nochebuena. Qué falta de respeto, pasaron 2 minutos eternos. Entonces, escuché el grito de Renata. ¿Qué? Todos nos levantamos de la mesa. Corrimos a la entrada. Renata estaba en la puerta, con un sobre abierto en las manos. Su rostro estaba descompuesto, pálido, temblando. Mateo leyó el documento por encima de su hombro. No puede ser. No puede ser. ¿Qué sucede?, preguntó don Ignacio. Renata se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia. Tú hiciste esto. Todos me miraron. Yo sostuve su mirada. Sí, Renata. Yo hice esto. ¿Vendiste la casa? Sí. ¿Cómo pudiste? Porque es mi casa, Renata. Siempre lo fue. Pero nosotros vivimos aquí. Vivían aquí. Tienen 30 días para desalojar. Mateo dio un paso hacia mí. Doña Lorena, esto es un error, ¿verdad? Usted no puede hacer esto. Usted nos prometió. No les prometí nada, Mateo. Les dije que algún día podría traspasarles la casa. Pero ese día nunca llegó. Doña Eugenia se adelantó. Su rostro estaba rojo de indignación. Esto es un abuso, una injusticia. Usted no puede dejar a mi hijo en la calle. La miré directamente a los ojos. Su hijo no está en la calle, doña Eugenia. Su hijo tiene 30 días para buscar otro lugar. Y tiene una madre que presume tanto sus recursos, que estoy segura podrá ayudarlo. Ella abrió la boca, pero no le salieron palabras. Renata se acercó a mí, temblando. Madre, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? ¿De verdad me lo preguntas, Renata? Sí. ¿Por qué? Porque me dejaste muy claro que yo no tenía un lugar en tu vida, porque me excluiste de tu mesa. Porque rechazaste mi cariño una y otra vez. Porque elegiste a esta mujer, señalé a doña Eugenia, sobre tu propia madre. Eso no es verdad. No. Dime, Renata, ¿dónde estaban mis tamales esta noche? ¿Dónde estaba mi ponche? ¿Dónde estaba mi lugar en esta cena? Ella guardó silencio. Exacto. No había lugar para mí, pero sí para todos ellos. Porque tú no aceptas a la familia de Mateo. No, madre. Porque la familia de Mateo no me acepta a mí, y tú lo permitiste. Doña Eugenia intervino. Usted es una mujer resentida y amargada. No, doña Eugenia. Soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Usted arruinó la Navidad. Sonreí con tristeza. Mi Navidad ya estaba arruinada desde el momento en que su nuera me envió un mensaje diciendo que usted no me quería aquí. Renata palideció. ¿Cómo? ¿Cómo supiste eso? Porque no fui la única que escuchó su conversación en el supermercado, cariño. Doña Eugenia miró a Renata con furia. ¿Le dijiste eso en público? Yo no sabía que alguien nos estaba escuchando. Me acerqué a mi hija. Ella retrocedió. Renata, yo te di todo. Mi dinero, mi tiempo, mi cariño. Y tú me diste migajas. Me hiciste sentir invisible. Me hiciste sentir que yo era la equivocada por esperar respeto. Madre, yo nunca. Sí lo hiciste. Y está bien. Ya no estoy enfadada. Solo estoy agotada. Tomé mi bolso. Tienen hasta el 24 de enero. El nuevo dueño ya pagó. Los documentos están firmados. No hay vuelta atrás. Madre, no puedes irte así. Claro que puedo. Caminé hacia la puerta. Renata me siguió. Madre, por favor. ¿Podemos hablar? ¿Podemos arreglar esto? Me detuve. Me volví a mirarla. ¿Sabes qué es lo más triste, Renata? Que yo habría dado cualquier cosa por escucharte decir esas palabras hace 2 meses. Pero ahora ya es demasiado tarde. Nunca es tarde, madre. Para algunas cosas, sí. Feliz Navidad. Cariño, salí de esa casa,
Cerré la puerta tras de mí y escuché los gritos que quedaron adentro, las discusiones, el llanto, el caos. Subí a mi automóvil, arranqué y me alejé sin mirar atrás. Porque si miraba atrás, quizás me hubiera arrepentido. Y no podía arrepentirme, no ahora, no después de haber encontrado, finalmente, mi propia voz. Manejé sin rumbo fijo durante 1 hora. Las calles estaban vacías. Todo el mundo estaba en casa celebrando, familias reunidas, mesas llenas, abrazos, risas. Y yo estaba sola en mi auto, con las manos temblando sobre el volante. Pero no lloraba, todavía no lloraba, porque si empezaba a llorar, temía no poder detenerme. Finalmente me detuve en un mirador en las afueras de la ciudad. Desde allí se veía toda la urbe iluminada, miles de luces titilando en la oscuridad. Cada luz era una casa, cada casa una familia, cada familia una historia. Apagué el motor, me quedé sentada en el silencio y ahí, en esa soledad absoluta, finalmente respiré. De verdad respiré. Por primera vez en meses, sentí que mis pulmones se llenaban por completo. No había nadie a quien complacer, nadie a quien sonreírle falsamente, nadie que me hiciera sentir insignificante. Solo yo, y mi decisión. Saqué mi teléfono. Tenía 15 llamadas perdidas de Renata, 8 mensajes de Mateo, 3 de números desconocidos y 1 de Camila. Abrí primero el de Camila. Lorena, ¿estás bien? Renata me llamó llorando. Me contó todo. No sé qué decir. Solo cuídate. Te quiero, hermana, respondí, estoy bien, mejor que nunca. No te preocupes por mí. Luego abrí los mensajes de Mateo. Doña Lorena, por favor, podemos hablar. Renata está destrozada. Esto es muy cruel de su parte. No pensé que usted fuera capaz de algo así. Al menos denos más tiempo. Mi madre tiene razón, usted es una mujer muy severa. Renata no para de llorar. ¿Cómo va a dormir esta noche sabiendo lo que hizo? Leí cada mensaje sin sentir nada. Ni culpa, ni remordimiento. Solo claridad. Finalmente abrí los mensajes de Renata. Madre, contéstame, por favor. Madre, necesito hablar contigo. No puedo creer que me hayas hecho esto. ¿Cómo pudiste arruinar nuestra Navidad? Mateo está furioso. Doña Eugenia dice que eres una persona horrible. ¿Sabes qué? Ella tiene razón. Eres un egoísta, solo piensas en ti. Nunca te importó mi felicidad, siempre fue sobre el dinero. Ojalá papá estuviera vivo para ver en lo que te convertiste. Ese último mensaje me impactó como un puño en el estómago. Mencionó a mi esposo, al hombre que me amó, al hombre que me respetó, al hombre que me valoró, y lo usó como arma. Cerré los ojos, respiré profundamente 3 veces y escribí mi respuesta. Renata, voy a responderte una sola vez. Luego voy a apagar mi teléfono. No arruiné tu Navidad. Tu Navidad ya estaba arruinada cuando decidiste que yo no era bienvenida en ella. No soy egoísta. Soy una mujer que finalmente comprendió que el amor propio no es egoísmo. Sí, pensé en mí por primera vez en mucho tiempo. Y no me voy a disculpar por eso. Y sobre tu padre estaría orgulloso de mí. Porque él me enseñó que el respeto es la base del amor, y tú olvidaste eso. Te quiero, Renata. Siempre te voy a querer. Pero ya no voy a permitir que me trates como si fuera invisible. Cuando estés lista para hablar de verdad, sin gritos, sin reproches, sin tu suegra de por medio, ahí voy a estar. Pero no antes. Feliz Navidad. Envié el mensaje, apagué mi teléfono y lo guardé en la guantera. Me quedé en ese mirador hasta las 11 de la noche, observando las luces de la ciudad, reflexionando en todo, en los años que había dedicado a ser madre, en los sacrificios que había hecho, en las veces que me había tragado el dolor, en las veces que había dicho está bien cuando nada estaba bien, y me di cuenta de algo. Algo que me llenó de una paz extraña. Yo había hecho lo correcto. No para herirla, sino para salvarme. Porque si hubiera seguido así 1 año más, 2 años más, 5 años más, habría terminado convertida en una sombra, en un fantasma, en alguien que existe solo para servir. Y eso no era vida. Regresé a mi departamento cerca de la medianoche. Las calles seguían desiertas. Subí las escaleras lentamente, abrí mi puerta y entré en mi espacio, mi pequeño departamento de 2 habitaciones, sin lujos, sin decoraciones de revista, pero mío, completamente mío. Me quité los zapatos, me quité el vestido,
Me puse mi pijama más cómoda y me preparé un té de manzanilla, me senté junto a la ventana, la taza de manzanilla tibia entre mis manos, y dejé que el silencio de la noche me envolviera. En la calle, el último eco de las celebraciones se había desvanecido, y solo quedaba la quietud serena de una ciudad que dormía. Observé cómo, una a una, las luces de los árboles y las decoraciones en los balcones vecinos se apagaban, dibujando un lento final para aquel día que lo había cambiado todo. La paz que ahora habitaba en mí era de una profundidad desconocida, no era la ausencia de conflicto, sino la victoria de una verdad interior. Había un dolor, sí, pero era un dolor distinto, agudo y claro, como el frío cortante que precede a un amanecer despejado. Era el dolor de una separación necesaria, el precio honesto de haber elegido, por fin, mi propia supervivencia, había cruzado el fuego, incendiando con mis propias manos los puentes que solo me llevaban a un lugar de invisibilidad. Y al otro lado, en las cenizas de lo que fue, no encontré el desolado vacío que tanto temía. Encontré, con una sorpresa que me llenó los ojos de lágrimas silenciosas, tierra firme. Un terreno vasto y fértil que llevaba mi nombre. Un espacio donde mis pensamientos ya no eran interrupciones, sino la narrativa principal, donde mi comodidad no era una concesión, sino un derecho, donde mi soledad no era un castigo, sino un santuario. Esa noche, entre las sombras de mi sala, sentí el peso de décadas de condicionamientos deslizarse de mis hombros como un manto pesado. Por primera vez en años, tal vez en toda una vida, no me acosté dando vueltas a cómo ser más pequeña, más útil, más tolerable. No me sumergí en el sueño anhelando la aprobación de nadie. En su lugar, me dejé llevar por la fatiga honesta de la batalla librada, y soñé. Soñé no con reconciliaciones o reproches, sino con el amplio y generoso silencio de un nuevo amanecer. Un amanecer cuyo paisaje aún no conocía, pero que se extendía, infinito y lleno de posibilidades, ante mí. Y en ese umbral entre la noche y el día que estaba por llegar, supe con una certeza que caló hasta los huesos: quien caminara por ese nuevo territorio, quien decidiera su rumbo, quien respirara su aire, sería yo, y solo yo. La dueña, al fin, de mi propio destino.